tiempo en que los hombres medían sus éxitos y sus logros en función de las obras que concretaban a lo largo de sus vidas. Ese fue el tiempo de Antonio Lucic, un hijo de padre croata y madre italiana, que llegaron al Río de la Plata en las primeras décadas del siglo XIX, buscando la prosperidad y el futuro que sus países de origen le negaban. Un hombre que al final de su vida, y luego de haber logrado todos los sueños imaginables, sembró un bosque y cambió para siempre y para bien el destino de un país. Lucic sembró sueños para cosechar realidades. Habrá colecciones botánicas en todo el mundo, pero ninguna en las condiciones en que se instaló esta, con 3 limitantes como son el clima, la topografía y los suelos. Lucic fue un joven revolucionario y poeta, que se convirtió luego en el dueño de la compañía naviera y de salvatajes marítimos más importante de América del Sur y la segunda más grande y eficiente del mundo. Allí protagonizó las mayores hazañas marítimas que se recuerden en estas latitudes y que pasaron a la historia por su dramatismo y estoicismo. Si pensamos lo que don Antonio arriesgaba en el mar, digo, no era broma. Y él, los servidores de don Antonio, tanto acá como en el mar, se sentían seguros con él. Daba seguridad porque él creía en lo que estaba haciendo. Era como si supiera que algo superior lo estaba acompañando. Estas proezas le valieron el reconocimiento de las grandes potencias marítimas de la época. Inglaterra fue la primera nación que distinguió el coraje de Lucic. Y en 1892, la reina Victoria lo condecoró con una medalla de oro, la primera que otorgó a un sudamericano. Pocos años más tarde, Lucic confesaría: «Tengo la neurosis del mar. Sobre sus blandas planicies o sus imponentes montañas de oleaje, siento dilatarse mi corazón, siento fortalecerse mi fatigado cerebro, y un placer inmenso e inexplicable me domina». El marino y el poeta supieron convivir en armonía. Con su esposa, Ángela Portillo, formó un hogar en el que la vida transcurrió con luces y sombras. Tuvieron 9 hijas mujeres y un varón. En el umbral de su vejez, y cuando ya Lucic comenzaba a pensar en su retiro, se enamoró de una sucesión de sierras de roca y piedras recostadas sobre la bahía de Portezuelo y bañadas por el Río de la Plata en el preciso lugar donde sus aguas se abrazan con el Atlántico. Sucedió en 1896. Tenía 50 años. Para la época, se encontraba en el umbral de la vejez. Apelando a su astucia de viejo marino y visión de gran empresario, compró 1.500 hectáreas de tierras aparentemente inútiles, en las que reinaban todos los vientos. Allí edificó, sobre un polvorín colonial de la defensa de la ciudad de Maldonado, que había sobrevivido a las invasiones inglesas de 1806, una magnífica residencia de verano. A esa altura, podía darse por satisfecho, pero no. Luego de un temporal que en una noche de verano arrancó los postigones de la casona y que impidió que todos, menos Lucic, durmieran, comenzó a gestarse la empresa más ambiciosa de su vida: la siembra de Punta Ballena. Fue Ángela, su señora, que desesperada lo intimó a encontrar una solución que los protegiera del viento. Pero Antonio no se inmutó. Y fue su mujer la que se dedicó el resto del verano a plantar camelias, jazmines y rosales en el árido terreno que circundaba la casa.
Al año siguiente, cuando la familia regresó a Punta Ballena, todos comprobaron asombrados cómo la siembra había dado sus frutos, convirtiendo el pedregoso entorno en un jardín donde jazmines y rosas esparcían colores y aromas. A partir de allí, Lucic se embarcó en la ambiciosa tarea de sembrar un bosque que abrigara al jardín de su mujer y serenara los vientos. Primero, consultó a los botánicos y paisajistas más prestigiosos del mundo, entre ellos al francés Carlos Thais. Las opiniones fueron concluyentes y coincidentes. Nada florecerá en este páramo. Los agoreros pronósticos de los expertos llevaron a Lucic a estudiar botánica. Comenzó leyendo a Carl van Linneo, un naturalista sueco del siglo XVIII, autor de la clasificación moderna de las plantas. Siguió con Gregor Mendel, padre de la genética, y luego mandó traer semillas de los viveros más famosos del mundo. Formó un equipo, se remangó la camisa y empezó a sembrar. En 5 años, el páramo se convirtió en un bosque en el que en perfecta armonía crecían a la velocidad del viento cientos de especies de árboles de los 5 continentes. Comenzaron entonces a desfilar por el lugar los mismos botánicos que pocos años antes habían desahuciado el sueño de Lucic. No había explicación científica para aquel mentiz. Sin saberlo, Lucic había cambiado para siempre el destino de un país y transformaba el clima de una geografía hermosa en la que poco tiempo después se fundaría el principal balneario de América, Punta del Este. Pero no todo en lo que le quedaba de vida a Lucic sería gozo y felicidad. La soberbia, que en algún momento se insinuó en el marino y empresario, que completó una postal maravillosa que parecía haber sido dejada deliberadamente inconclusa por Dios, sufrió un brutal golpe: la muerte en un accidente de aviación de Milton, su único hijo varón. La muerte de Milton logró derrumbar a ese hombre enorme, al que ni las sudestadas en el Río de la Plata pudieron vencer. Su mujer se vistió de luto para siempre y se convirtió en su sostén. Prueba de ello es el poema que escribió días después de la muerte de Milton. No obstante, Lucic comprendió que el tiempo que le quedaba de vida debía dedicarlo a su bosque y a transmitir a sus nietos la mística que aquel paraíso guardaba, y debía mantenerse para las generaciones futuras, vinieran de donde vinieran. Hay lugares en que tú acá pierdes la dimensión del tiempo, y eso es intemporalidad. Y la intemporalidad se encuentra únicamente en lugares mágicos. Los crepúsculos en Punta Ballena, esos que él calificaba como los más hermosos del mundo, contemplados junto a su esposa, sentados en la galería de la casona, fueron el último escenario de una vida de novela y de un hombre novelesco. Lucic era plenamente consciente que al admirar cómo el sol se apagaba en el mar de Punta Ballena, estaba asistiendo a su propio ocaso. Hoy, la obra de Lucic puede ser visitada y admirada. La magia del lugar perdura, como si su creador no se hubiese marchado de este mundo hace ya más de 8 décadas.